Bienvenidos mis hermanos, les habla su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas, ardiendo por Cristo. Que cada enseñanza, nuestro corazón arda por Cristo. Hoy quiero seguir con nuestra serie Hombría Semejanza de Cristo y quiero hablarles de un tema muy especial. Se titula Hombres mansos y humildes, como Cristo. La mansedumbre y humildad. Ese es un atributo maravilloso del Señor. Mateo 11:29 dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Me llama la atención que acá nuestro Señor Jesucristo manifiesta su corazón. O sea, es una forma como Él expresa quién es Él, manso y humilde de corazón. Así es nuestro Señor, manso y humilde. La mansedumbre es una virtud cristiana que se refiere a la humildad, a la dulzura y el comportamiento, hablándolo bíblicamente hacia los demás. Es una cualidad necesaria para nosotros cada día ser como Cristo, que es un atributo de Él, como les decía, es el corazón de Cristo. Y nosotros como hombres que queremos ser como Cristo, eso es un atributo una virtud que necesitamos cada día buscar y rogar al Señor que nos ayude. También recordemos que es un fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. ¿Cuánto la necesitamos? Muchísimo. ¿Cuánto nos hace falta? Vamos a ver. Queremos ser como Cristo. Por eso es hombres y mansos y humildes como Cristo. También la humildad, mirándolo bíblicamente, se refiere a un buen entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces, mansedumbre y humildad son muy sinónimos y van muy de la mano. Pero también el manso es aquel que es dócil. Me llamó la atención que decía dulzura, o sea, es muy tierno. Y también es humilde aquel que sabe ocupar su lugar. O sea, eso me lleva a pensar que la mansedumbre y la humildad es lo contrario al orgullo y la soberbia. Cristo no es orgulloso, nunca fue orgulloso, nada de soberbia. Al contrario, aprendan de mí que soy manso y humilde. Cristo revelándonos su corazón. Entonces, en primer lugar, ¿cómo es un hombre manso y humilde? En primer lugar, es aquel que reconoce la necesidad de Dios. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, aquellos mansos, aquellos que reconocen que necesitan de Dios, que necesitan salvación, aquellos que necesitan, que son miserables, que saben que están perdidos, que necesitan un Salvador, son aquellos que han agachado la cabeza y reconocen que necesitan a Dios para su salvación. Contrario al orgulloso. ¿El orgulloso qué es? El orgulloso se cree bueno. El orgulloso es religioso. No cree que necesita un Salvador, no cree que necesita a Dios, no cree que necesita perdón de sus pecados, por lo tanto es un orgulloso. Es aquel que piensa que es más grande que Dios, aquel que piensa que es más amoroso que Dios. Inclusive es aquel que se cree más bueno que Dios. Ese es una persona orgullosa, pero el manso es aquel que reconoce, aquel que viene a Cristo y reconoce que necesita de Él, que necesita salvación, que necesita el perdón de sus pecados. Reconoce que está tan perdido que sin Cristo no tiene salvación. Reconoce que el sacrificio de la cruz es el único que lo puede salvar. Ese es un manso y humilde. También reconoce cada día que necesita de Dios para vencer los pecados. Reconoce que cada día
necesita buscar al Señor para que lo ayude. Por eso me llamaba mucho la atención el concepto de humildad, que nos dice un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios santo, justo, amoroso? ¿Quién soy yo? Un pecador perdido que necesita de Dios, que necesita perdón de pecados, que no se cree más que Dios, que es el orgulloso. El orgulloso es como el diablo, quiere ser Dios, quiere ocupar el lugar de Dios, quiere estar por encima de Dios, tiene un alto concepto de sí mismo, un alto concepto de su condición pecadora. En pocas palabras, es un fariseo religioso que se cree bueno, que se cree que puede ganar la salvación por obras. Por eso la persona mansa y humilde es aquel que reconoce la necesidad de Dios para salvación, para vencer pecados, para ser perdonados, para entrar al reino de Dios. Por eso dice, bienaventurados, feliz, doblemente feliz, los mansos. Aquellos que reconocen la necesidad de Dios, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque ellos recibirán su salvación. Porque si ellos creen en Cristo para salvación, serán perdonados. Aquellos que no confían en sus obras, que no confían en nada de lo que hacen, sino solamente saben que necesitan de Cristo y creen en Cristo, y Cristo los perdonará todos sus pecados. Aquellos hallarán vida, aquellos serán perdonados y entrarán al reino de los cielos. Los mansos heredarán la tierra. ¿Por qué? Porque el manso que necesita de Cristo reconoce que está perdido, reconoce que Él lo salva, que Él le va a ayudar en su diario vivir y apunta a la eternidad. Cielos nuevos y tierra nueva. Heredarán la tierra. No los orgullosos, no los soberbios, no los que no tienen humildad. Ellos serán condenados. Porque el orgulloso y el soberbio rechaza a Cristo y no heredará nada. Eso es lo que dice el versículo. Los mansos heredarán la tierra, los otros no van a heredar nada. Entonces, en primer lugar, hombre manso y humilde reconoce que necesita de Dios, que necesita de Cristo cada día. Mirar su sacrificio, puesto los ojos en Jesús. Una persona mansa y humilde es de corazón. No es la forma de vestir, no es cuánto dinero tiene, no es algo externo, es algo muy interno que se manifiesta en lo externo. Por eso es un fruto del Espíritu Santo. Es alguien dócil, que necesita, que está clamando al Señor, ayúdame Señor con mis pecados, perdóname Señor. Está cada día puesto los ojos en Jesús, confía en Cristo para salvación, para vida eterna. No confía en sus buenas obras. Todo aquel que confía en sus buenas obras es un orgulloso, téngalo por seguro. Es un hostil, es un soberbio, está confiando en sí mismo. Así eran los fariseos, aquellos que confiaban en sí mismos. Y necesitamos la justicia de Cristo, el perdón de los pecados, el lavamiento de los pecados. Necesitamos una vida nueva, un corazón nuevo para heredar la tierra, porque no entrará nada inmundo al reino de los cielos. Y es así que seremos transformados cuando nos damos cuenta que necesitamos a Cristo como el Salvador de nosotros. En segundo lugar, un hombre manso y humilde es aquel que reconoce que necesita ser enseñado. Porque el texto dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aprendan de mí. ¿De quién? De Cristo. El manso y humilde es aquel que reconoce que necesita cada día aprender. Aprender de la palabra del Señor es aquel que quiere ser dócil en su corazón. Hay una ternura en el corazón por el Espíritu Santo que lo lleva a querer aprender. Hambre por su palabra, hambre por conocer a su Señor. Es aquel que tiene una actitud enseñable.
El soberbio se las sabe todas, a mí no me enseñe nada, ¿qué me vienen a enseñar a mí? ¿Acaso? No, es un necio. En cambio, el que, eh, el que necesita ser enseñado quiere ser sabio, quiere aprender a ser sabio, quiere cada día conocer la palabra del Señor, quiere obedecer a su Señor, quiere conocer la voluntad de Cristo, busca aprenderla, busca ser discipulado, busca ser edificado, busca comunión con los hermanos. Aquel que se aparta de los hermanos no quiere ser enseñado, no quiere que le llamen la atención. Hay una frase que decía que se refiere a la humildad y dulzura en el comportamiento hacia los demás. O sea, es aquel que sabe que necesita que su carácter necesita ser transformado, que no se va a molestar cuando un hermano le diga algo. Busca comunión, busca ser enseñado, busca que le prediquen la palabra, quiere congregarse, quiere buscar al Señor. ¿Por qué? Porque ve una necesidad. Es humilde porque conoce quién es Dios y conoce su posición. Y su posición sabe que necesita de Cristo. Aprendan de mí, dijo Cristo. Y para el manso y humilde, esta frase le retumba. Es como si la tuviera muy en el fondo del espíritu y le dijera, aprendan de mí, aprende de Cristo, busca a Cristo para aprender. Él es el maestro por excelencia. Él es el maestro que nos enseña, que nos da su palabra, palabras de vida eterna, que nos va a ayudar a vencer los pecados, que nos va a ayudar a caminar en la vida cristiana, que nos va a ayudar a llevar cada día estas cargas, porque el yugo de Él es fácil, no es difícil de llevar. Pero el orgulloso quiere llevar sus propias cargas, quiere cargar con sus propios bultos, quiere cargar con sus pecados. Es un necio, es alguien que desobedece al Señor. En cambio, el manso y humilde reconoce cada día sus pecados delante del Señor. Reconoce que quiere ser enseñado. Reconoce cuánto le falta aprender. No cree que se las sabe todas. No cree que ya se sabe toda la Biblia. No cree que ya es un teólogo, al contrario, busca aprender cada día. Eso también me llama la atención porque el orgulloso y soberbio es una persona hostil. El manso y humilde no es hostil. Al contrario, quiere aprender. Y eso me habla de sujeción. Se sujeta. Un orgulloso no quiere sujetarse a nadie. No quiere estar bajo autoridad. Pero un hombre manso y humilde busca estar bajo autoridad para ser enseñado, para aprender, para buscar comunión. Pero el orgulloso dice, no, yo ya me las sé todas, a mí no me enseñen. Ese es un hombre orgulloso, un hombre como los fariseos que creían que se las sabían todas, que creían que no necesitaban a nadie, que no necesitaban a Dios. Imagínense, no necesitaban ni a Dios. ¿Cuántos necios hostiles hay hoy que rechazan a Dios, que rechazan a Cristo, que no quieren ir a Cristo para ser enseñados? Cuando Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, aprendan de mí que yo soy así, manso y humilde, yo los voy a transformar así, con mis enseñanzas. Con mis enseñanzas yo los haré mansos y humildes. ¿Cuánto necesitamos, mis hermanos? Yo quiero ser como Cristo, pero a veces olvidamos que Él es el que nos debe enseñar. Buscar que Él nos enseñe para ser mansos y humildes, para manifestar el carácter de Cristo, para ser cada día a la imagen de Cristo, para tener esa hombría bíblica. Y dice el versículo que encontraremos descanso en el alma. O sea, podemos descansar y confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Si vamos a Él y aprendemos de Él como un niño sentado a sus pies, escuchando sus palabras, seremos mansos y humildes. ¿Cuánto nos hace falta? Eso es un hombre que reconoce que necesita ser enseñado. En tercer lugar, un hombre manso y humilde es aquel que reconoce que necesita ser guiado. Necesita aprender para ser guiado en esta vida cristiana. Sabe que tropieza, sabe
que comete errores, o sea, reconoce quién es. Eh, no es uno que se la sabe todas, sino que reconoce que va a tropezar en el camino. El Señor siempre nos trata como ovejas, ¿no? Y dicen que las ovejas son los más torpes de los animales. ¿Y cuánta torpeza hay en nosotros muchas veces? Pero ¿cuál es la diferencia aquel que necesita de Dios, que necesita ser enseñado y que necesita ser guiado? Que es duro de servir, que es con la cerviz erguida, así, sacando pecho, como el caballo. Ese es un duro de cerviz, es lo contrario al manso y humilde. La palabra de manso también se atribuye mucho a los animales. Aquellos que son mansos, que son dóciles, que se dejan guiar, que se dejan llevar. ¿Y cuántos hombres no se dejan ni guiar ni llevar? ¿Por qué? Porque son duros de cerviz, son duros como el caballo, la cerviz. Y, y el manso sabe que necesita ser guiado. Una vez mi abuelito tenía una yegua que era muy fina y era de galope, pero era muy rápida, o sea, corría mucho, era muy briosa. Nosotros le decíamos la loca, la yegua loca, porque era muy loca, eso corría muchísimo. No nos dejaban manejarla porque sabían que nos golpeaba o nos tumbaba, porque éramos muy niños. Y nosotros le decíamos la loca. Mi abuelito decía que esa yegua hubiera valido muchísimo si la hubieran adiestrado, se la hubieran domado, arriendado, porque no, la de riendas era muy dura. Y decía que valía muchísimo por la calidad de galope que tenía y su velocidad y su briosura, era muy briosa. Nosotros decíamos la yegua briosa, la yegua loca. Pero esa yegua tenía una particularidad, no se dejaba manejar, era dura de cerviz, era dura del cuello. Ella le colocaba en el freno o a veces le hacía como una especie de nudo para poderla frenar, porque era muy dura. Pero esta yegua se hacía sangrar. Cada vez que mi abuelo, mi papá se bajaban de ella, o sea, de tanto que la tenían, de tanto, porque ella era hacer lo que ella quería. Entonces tenían que manejar al jinete. Ella se hacía sangrar, bajaban de la yegua y se veía como bajaba la sangre. Cuando le apretaban la rienda, cuando le apretaban el freno, ella sangraba. Miren, mis hermanos, muchas veces de nosotros sangramos porque no reconocemos que necesitamos ser guiados, que necesitamos ser enseñados. Somos duros de servir muchas veces, que el Señor nos llama a ser guiados, a que, a que seamos mansos y humildes. Miren lo que dice Romanos 8, 14, 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, guiados por el Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, su palabra para guiarnos. Pero hay veces somos muy duros de servir y por eso tropezamos, por eso nos hacemos sangrar. Lamentablemente es así. A veces no somos sensibles al Espíritu Santo, no somos sensibles a su guianza. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habla al corazón? Y no, por ahí no es, y ¡pum!, allá vamos. Y nos hacemos sangrar. Y a mí me ha pasado en la vida cristiana. Yo he visto cuando el Señor me aprieta la rienda y hay veces me he hecho sangrar. Y hay veces cuando ya veo que el me aprieta, ya entendí, Señor, porque he aprendido. Quiero ser manso y humilde, pero todavía me falta. Hay veces veo la cerviz erguida, que quiere hacer mi propia voluntad, ¿no? Un hombre manso y humilde es el que reconoce que necesita ser guiado, que el Señor lo lleve a nuevos pastos, a buenos pastos, a buscar la palabra, a hacer su voluntad, a buscar el propósito en el reino de Dios, porque muchas veces queremos hacer lo que querramos hacer. Pero una vez también mi abuelo, mi papá, compraron otra yegua. Esa sí era una yegua grande, también de galope, muy costosa. Y esa yegua sí era mansitica. Y eso uno le hacía a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. Uno frenaba, apretaba la rienda, era dócil. ¿Por qué? Porque había sido arrendada, había sido entrenada, domada. Inclusive, ahí nos íbamos hasta 5, éramos niños, todos pequeñitos, 5 en la yegua. Y cuando alguien se caía de la yegua, algún niño, inclusive la yegua una vez se cayó un primo y quedó debajo del pie de la yegua. Y la yegua quedó así. O sea, no lo pisaba porque sabía que estaba debajo y mi primo grite debajo. Pero era tan mansa que nos podíamos subir todos.
O sea, hay confianza, hay mansedumbre, que el Señor quiere guiarnos, quiere llevarnos a ser como Cristo. El Espíritu Santo quiere llevarnos siempre a Cristo, a que aprendamos de Él, a que miremos la necesidad de nuestro Dios, de Cristo cada día. No que nos llenemos de orgullo, no de soberbia, ni de cerviz erguida. No, no que nos hagamos sangrar. Dios quiere llevarnos por buenos caminos, o por el camino que es Cristo. Él quiere pastorearnos, Él quiere formarnos a la imagen de Jesús. Lo que pasa es que a veces somos duros de servicio y Él aprieta la rienda. Y debemos aprender cuando Él aprieta la rienda. Sí, Señor, ya entendí. Ayúdame a ser dócil, a ser amable, a ser dulce, a ser como Cristo, manso y humilde. A mí me llamó mucho la atención que soy manso y humilde de corazón. Ese es nuestro Cristo, aquel que manifestó su amor, su misericordia. Ahora, si miramos manso y humilde, no es como muchos piensan que somos cobardes o que, como muchos dicen, soy manso pero no menso. No, 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 yo creo que porque vimos al Señor eh, purificando el templo, cuando cogió a todos y los sacó, y aquí dice que es manso y humilde. Entonces a mí me llama la atención que es ese carácter, esa hombría de que él manifestaba cuando era necesario. Sacó a todos los cambistas, pero él sigue diciendo, yo soy manso y humilde. O sea, él fue el siervo, el que vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Manso y humilde, ve y muere por los pecadores. Manso y humilde, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros debemos ser así, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, que podamos meditar en esto, a ser hombres mansos y humildes como Cristo. ¿Cuánta humildad nos falta? Muchísima. ¿Cuánta mansedumbre nos falta? Muchísima. Pero recordemos que es un fruto del Espíritu Santo y roguemos al Señor que cada día ese fruto sea evidente. Que no sea un copito, sino que sea grande ya, como un fruto grande, y que podamos ser como Cristo, mis hermanos. Yo también quiero ser manso y humilde. Sé que hay veces soy de dura cerviz, hay veces soy orgulloso y tiendo a, a no ser dócil. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Recordemos que es reconocer que necesitamos de Dios cada día, necesitamos de su poder para limpiarnos de nuestros pecados, inclusive Él es el que nos limpia de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra altivez. Su sangre preciosa nos limpia de toda maldad, porque Cristo murió por hombres orgullosos como tú y como yo. Y Él sí nos transforma en mansos y humildes como Él. Él nos da un corazón nuevo, un corazón como el de Cristo. Solo que lo va a ir trabajando. Nos da un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, y va a comenzar a trabajarlo. Algunos más rápido, algunos más lento, algunos sufrimos más, sangramos más, como la yegua de mi abuelo. Algunos otros somos más sencillos o sensibles a la guía del Espíritu Santo. Pero hermanos, ser hombres mansos y humildes como Cristo es eso. Reconocer que necesitamos a Dios para salvación, para limpieza de pecados. Necesitamos reconocer que necesitamos ser enseñados, aprender de Él, que necesitamos ser guiados por Él. Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Y eso me lleva a la humildad, reconocer quién es nuestro Dios, tener un buen entendimiento quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. Y la humildad en nosotros debe impulsarnos siempre a vivir en obediencia a Dios y a someternos a nuestra voluntad. Eso es manso y humilde, aquel que se somete a Dios, a Cristo, a su palabra, a las autoridades, que no es rebelde, que no pelea con los demás, que no es orgulloso ni hostil con los demás, sino que es humilde, dulce en el comportamiento hacia los demás. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor los guarde. Vamos a orar para que el Señor nos ayude cada día a ser como Cristo. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos perdone, Señor. Cuánto nos falta, Señor, de humildad, de mansedumbre. A veces somos muy duros de servir. Perdónanos cuando somos orgullosos. Te necesitamos para vencer los pecados.
para vencer nuestra lujuria, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Cuántos pecados hay veces en nuestro corazón y creemos que los podemos vencer solo, Señor. Solo tú nos puedes ayudar. Enséñanos cada día a vivir para ti, a obedecerte, a guardar tu palabra, a ponerla por obra. Que seamos sensibles al Espíritu Santo, que seamos sensibles a tu llamado, a cuando redarguye, Señor, que no entristezamos al Espíritu Santo, que no nos enojemos. Cuántas veces lo entristecemos, Señor, por causa de nuestro pecado, que no olvidemos que muera en nosotros y que tú lo has dejado como nuestra guía, Señor, para llevarnos a Cristo, para llevarnos al reino de Dios, para llevarnos a nuestro propósito que tú has plasmado en nosotros o que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo quiero ser un hombre manso y humilde como tú, mi Cristo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor los guarde y los bendiga.